Y la siguiente pregunta es para el pastor Roberto Pereira, ¿no? El mensaje adventista surgió, ¿no?, como sabemos, de un fuerte interés por el estudio de las profecías bíblicas y en particular por el libro del Apocalipsis, ¿no? Interés que se mantiene vivo hasta el día de hoy. Entonces la pregunta para el pastor sería, ¿qué es lo que hace tan importante a este libro? ¿Por qué cree usted, pastor, que Jesús nos dio las profecías en Apocalipsis? ¿Y cómo revelan sus planes amorosos para la humanidad? Muchas gracias, Darío. Son 3 preguntas importantes. Tal vez necesitaría 3 clases para responder a cada una de ellas. Pero vamos a dedicar apenas un comentario introductorio. ¿Qué es lo que hace especial al libro? Yo diría 2 elementos importantes. En primer lugar, el autor. El autor es la deidad. Ya en el primer versículo de la Escritura apocalíptica encontramos que la revelación de Jesucristo no es el origen de la revelación, es el nexo comunicador de la revelación que Dios le dio. Extraordinaria declaración. Ese mismo Dios creador del capítulo 1 de Apocalipsis, con quien se inicia, capítulo 1 de Génesis, con el cual se inicia toda la revelación. En el principio Dios creó, ese mismo Dios está en el transcurso de la historia revelándose. Y después de 4000 años aproximadamente de pecado, en el último momento del primer siglo de la era cristiana, ese mismo Dios revela a Jesucristo lo que Jesucristo comunica a Juan. No es un mensaje meramente humano. Es divino. Y en segundo lugar, lo que hace importante y relevante, especial, tan especial el libro es su contenido. Recuerden que al final del primer siglo se había iniciado la persecución y el autor humano, el que registra la revelación, Juan, está preso en la isla de Patmos. Una isla que cuando ustedes llegan allí, miran hacia el norte, sur, este y oeste, no ven absolutamente nada, solo agua. Él no podía escapar de ese lugar. Y es allí donde Dios le revela el contenido. Nos encontramos en un contexto de conflicto. Voy a proyectar un cuadro que espero que se observe, donde se presenta la síntesis del contenido de Apocalipsis. Estamos en un contexto de conflicto cósmico. Y ese conflicto cósmico está revelado en el Apocalipsis. ¿Pueden observar la imagen? ¿Se ve el cuadro? Precisamente. Perfecto. Se ve bien. Observen que esta es una posible estructura temática del Apocalipsis. Observen que el Apocalipsis está dividido en 2 temas. La primera parte tiene que ver con los ataques de Satanás contra Dios y su pueblo. Y la segunda parte es la victoria de Dios sobre Satanás y sus huestes. Ese es el contenido. Es la victoria de Dios. Juan, no temas, hay victoria. En el proyecto divino, Juan, hay victoria. Transmite esto a las iglesias. Ese es el gran tema del Apocalipsis. Si ustedes observan en las primeras 5 columnas de la izquierda, desde el prólogo hasta el capítulo 13-18, se presenta este conflicto. El dragón trabajando contra el pueblo de Dios. Lo que ya se había iniciado en el cielo continúa aquí en la tierra. Y la Escritura en el capítulo 1
indica que son las cosas que van a suceder pronto. No es apenas la segunda venida, hermanos queridos. Es la victoria de Dios sobre Satanás y sus huestes, que termina con este proceso terrenal, con la segunda venida de Cristo, el establecimiento del milenio y la ejecución del juicio de Dios sobre Satanás y sus huestes. Termina la primera serie de 5 columnas, que son paralelas a las siguientes 5, con la guerra contra el remanente. Y al remanente Dios le dice, hay victoria. Me adorarán en torno de mi trono. Dice la siguiente columna, que es el centro temático del libro de Apocalipsis. Capítulos 11 al capítulo 15, versículo 4, es el centro temático del Apocalipsis. Hay victoria. Satanás quiere destruir al remanente, sin embargo el remanente responde con los términos de Apocalipsis capítulo 14, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y la victoria se manifiesta con el cántico extraordinario de los redimidos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Quién no te adorará? ¿Quién no te reverenciará? En el cántico de Moisés y del Cordero. Por lo tanto, lo que hace tan especial a este libro es su autor. No se olviden, Dios Padre es el autor que revela a Jesucristo y Jesucristo lo pasa al ángel y el ángel a Juan para que nosotros, los siervos del Señor, estemos informados de que hay victoria. ¿Por qué crees que Jesús nos dio las profecías en el Apocalipsis? Muy simple, porque Dios se las reveló para darnos conocimiento, proyectándonos al final de la historia con victoria. ¿Cómo revelan sus planes amorosos para la humanidad? Yo quiero que ustedes adviertan que no es el pronombre sus una referencia correcta, como si fuese de Jesús. Vuelvo a reiterar, es deidad. Si ustedes van al capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 7, hay una salutación trinitaria. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros de parte del que es, que era y que ha de venir. Es una referencia al Padre, el que le revela a Jesucristo la profecía. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, una referencia al Espíritu. Y de Jesucristo, el testigo fiel, es una referencia trinitaria. Pero quien revela es Dios como el soberano de la historia, el creador, el redentor en Cristo y en el Espíritu. ¿Cómo revelan los planes amorosos para la humanidad? En el Apocalipsis se usan 2 verbos. En el capítulo 1, versículo 10, aparece el primer verbo, oí. Dios comunicó en forma visual, auditiva. Así como escuchamos ese extraordinario dúo cantando. Veíamos y oíamos. Juan oía y veía. En el versículo del mismo capítulo, versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi. Y si vamos al capítulo 22 de Apocalipsis, ustedes van a encontrar allí una declaración en la conclusión, capítulo 22, versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Es decir, Dios reveló en forma
auditiva y visual. Y Juan fue registrando lo que se le mostraba y lo que oía, para que estemos informados de la victoria. Ese es el gran tema del Apocalipsis. ¿Cómo se revelan entonces los planes? Se revelan a través de la transcripción de lo que Juan vio y oyó. Y esa transcripción debiera incorporarse en nuestra experiencia cristiana y somos comunicadores de la victoria, somos comunicadores del triunfo de Dios sobre Satanás. Nuestra experiencia. Piensen ustedes de dónde vienen y qué eran antes. Nuestra experiencia es testimonio de la acción de Dios en la historia. Somos nueva criatura en camino a la victoria. Ese sería el resumen de mis respuestas a la pregunta realizada. Muchas gracias.